Vamos a ver ahora la escultura y en concreto vamos a ver las portadas y retablos de la escultura gótica. Hemos visto la arquitectura, vamos a empezar a ver la escultura y finalmente veremos la pintura. Bien, empezando con la escultura, este es el pórtico real de la Catedral de Chartres, donde vemos perfectamente cómo hay tres portadas, que son las que dan acceso a las tres naves. Y aquí vemos los elementos propios de la arquitectura que ya hemos visto, como son el tímpano, como son las arquivoltas, donde está la mandorla con un Cristo en majestad, con el tetramorfos, los distintos elementos decorativos que están en las arquivoltas. Bien, esto se repite mucho. Pero bueno, como veis, una de las características que veíamos en la escultura románica eh, era la rigidez, el hieratismo con H, en donde no había expresividad en los rostros de las figuras. Si os acordáis de las figuras de las imágenes de la Virgen, pues son unos rostros inexpresivos, sin ningún tipo de sentimiento, donde están todos muy serios, ¿vale? Ahora vamos a empezar a ver en la escultura gótica cómo eso va a empezar a cambiar, donde ya poco a poco vemos como hay como cierta expresividad en los rostros, no son tan rústicos, sino que están mejor tallados y como veis aquí, una característica empieza a darse una interacción entre unas figuras y otras. En el románico esa interacción no se daba, aquí en algunos sitios no se da, pero empieza a darse en otros una interacción. Primera característica, por tanto, de la escultura gótica que deberéis ir copiando en vuestro cuaderno cuando pregunte las características de la escultura gótica. La primera de ellas es la interacción entre unas figuras y otras. Como segunda característica aparece un tratamiento de los tejidos, como veis aquí, mucho más detallado, mucho más mucho mejor perfilado, esa técnica, que era una técnica que se había perdido ya de época romana, que era la técnica de los paños mojados, técnica de paño mojado. Aquí se vuelve a recuperar de alguna manera ese detalle, ese detalle concreto de la vestimenta y aparecen pues, mucho más pliegues. No es como en el románico que era un traje muy tosco, ¿vale? Los lugares donde se va a poner esa escultura, pues como vimos en el románico, pues es fundamentalmente en las portadas, puesto que la tercera característica de la escultura gótica es una característica común con el románico y es que es una escultura que tiene una función pedagógica, es decir, sirve para enseñar al cristiano, al fiel que pasa por ahí, las distintas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la Biblia. Por tanto, sirven para catequizar. Tercera característica, la característica pedagógica. ¿Vale? Bien, pues nada, aquí seguimos viendo cosas como la Catedral de Amiens, que es la Bédier, que es este. Bueno, seguimos. Esta es la Virgen Dorada. Entonces aquí se ve una cosa que vamos a ver más adelante, como ya hay, la Virgen está cogiendo al niño con un brazo y las miradas de ambos están conectadas. No es simplemente como antes que ponía a la Virgen eh, sentada con su hijo encima de sus rodillas, mostrando a su hijo delante, ¿no? Uno delante y otro detrás. Sino que aquí ya hay una interacción, como hemos dicho antes. Un juego entre uno y otro, entre una figura y otra. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, las portadas de Reims, que aquí como veis, pues no hay, ahí lo que hay son rosetones, pero bueno, las características tibias que ya hemos visto del gótico. Bien, Catedral de Reims son las arquivoltas que están llenas de elementos del Antiguo Testamento, figuras del Antiguo Testamento. Otra característica que podemos tener, la cuarta característica sería una sonrisa, la sonrisa del gótico, ¿vale? Que vamos a ir viéndola más adelante. Ahora irán saliendo algunos ejemplos, pero vemos por un lado cómo hay cierta interacción, el tema de los paños, el tratamiento de las telas. Bien, esto claramente es la Anunciación, el ángel del Señor anunció a María, y esta es la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Son dos momentos recogidos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, ¿vale? Pero aquí ya se ve como un cierto conexión entre estas dos figuras y entre estas dos figuras. No son dos figuras estáticas, independientes, una de otra, que no tienen nada que ver, sino que aquí ya se empieza a dar ese juego entre una y otra.
¿vale? Portada de Estrasburgo, en fin, que son características de la arquitectura, pero bueno, lo vamos a ver aquí. Aquí vemos la adoración de los reyes, pues aquí está el negro, claramente, se observa claramente el negro, Melchor, Gaspar y Baltasar, que le están ofreciendo a la Virgen y al niño, y un niño como que está queriendo... Esto ya es una técnica mucho más depurada. El hacer estas esculturas en piedra empieza a tener cada vez un mayor valor, entendedme bien, una mayor dificultad si queréis, ¿vale? Por el tratamiento corporal, por las telas, cosa que no se veía en el románico, ¿vale? Bien, estas son las virtudes, 4 virtudes que están aseteando, lanceando un defecto, un vicio que están debajo de ellas. Pero vemos otra vez las características, como que están las 4 juntas, que no son independientes, sino que forman un grupo, que además la técnica de los paños, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir viendo también esa sonrisa propia del gótico. Bien, no tiene más de lo mismo, ¿ok? Esto es la Catedral de Burgos y en el fondo pues esto es el Tetramorfos, Cristo en Majestad, y aquí se ve a los 4 evangelistas pues escribiendo sus evangelios. Un elemento típico que se ponía en los tímpanos de las catedrales góticas. Si yo te pongo esta foto, tú ya tienes que saber que es gótico. ¿Por qué? Porque el arco que está aquí detrás no es un arco de medio punto, sino un arco apuntado u ojival. Bien, esta es la Virgen Blanca, donde se ven muchas de esas características que ya hemos visto, ¿vale? Una interacción entre las 2 figuras fundamentales de esta escultura, el tratamiento de las telas, mucho más detalle. Bien, aquí ya, esta es la del coro, la Virgen Blanca, ya se ve un juego, una interactuación, una compenetración entre las 2 figuras. Es la Virgen y el niño, pero aquí además están pintadas. Es una escultura que es del siglo XIII, que se encuentra en la Catedral de Toledo, ¿vale? Aquí se ve con más detalle. Entonces tenemos por un lado esa sonrisa, que es la sonrisa propia del gótico, con unos ojos muy almendrados, que es una característica que se había dado en el románico, pues se vuelve a dar ya aquí en el gótico, fundamentalmente, y esas características nuevas, tanto de los paños, los tejidos, como de la interactuación de los 2 protagonistas de esta figura. Esta es una comparación entre lo que os decía antes, ¿no? Una virgen románica, donde está sedente, está sentada, tiene a su hijo, tiene a Cristo sentado a sus pies, digamos que la está mostrando. Esta es la Virgen de la Catedral de Gerona. Es una virgen negra porque está hecha de ese tipo de madera. Aquí, en cambio, vemos el gran cambio. Fijaros en los pliegues de la ropa y fijaros en estos pliegues de esta ropa. El nivel de detalle aquí es mucho mayor porque la técnica ha mejorado con el paso del tiempo. Cada vez los escultores elaboran mejor sus tallas, sus esculturas. Pero aquí se ve claramente como una es románica y otra es gótica. Bien, este es el retablo de Gil de Siloé en la catedral en la Cartújara de Miraflores. Bien, aquí hay muchísimos elementos, pero los voy a saltar, ¿vale? Bien, esto son la Catedral de Sevilla, esto lo voy a saltar. Bien, y lo dejamos aquí porque yo creo que con esto acaba la clase. Mañana veremos la pintura italiana del 300, del 400 y de... Sí, del 500, no, 300 y 400, y veremos también la pintura sobre todo de los de Países Bajos, de los flamencos, ¿vale? Dejamos la clase aquí, espero que esto haya servido, hayáis tomado las notas de las características fundamentales de la escultura del gótico, ¿vale? Así que nada, fenomenal, espero que disfrutéis mucho, que lo paséis muy bien y ya seguiremos. Venga, un abrazo, adiós.